doy la bienvenida a Julio Rivera Clavería, quien es analista independiente y se ha especializado mucho en estos temas de seguridad. Bienvenido, Julio, nuevamente al estudio de Canal Antigua. Muchas gracias, muy buenos días. Y como yo mencionaba, Julio, hace un momento, de la familia Mendoza se sabe o se conoce principalmente que tenía nexos con el narcotráfico, pero me ha llamado la atención del caso que las capturas realizadas por ejemplo, en el caso de Haroldo Mendoza, y más recientemente la de ayer de Walter Mendoza, no han sido por trasiego de drogas, sino por otro tipo de delitos. ¿Por qué es que ha sido tan difícil desarticular esta banda y cuando se hace algún golpe se hace por otro delito y no por trasiego? Yo creo que hay una razón fundamental y es que efectivamente las investigaciones, la inteligencia que se ha producido y la investigación que se ha dado con posterioridad no ha sido lo suficientemente sólida para poder iniciar procesos por narcotráfico. Porque primero no es fácil comprobar que efectivamente una persona tiene nexos con un cartel o que participa en un cartel o que trabaja para un cartel o que se dedica al trasiego, al lavado, a la distribución. Aunque muchos documentos e investigaciones, incluyendo en los Cybercrime y demás, cuenten historias. O sea, legalmente se tiene que comprobar, ese es el primer paso. Pero en segundo lugar, yo creo que efectivamente lo que hay que entender acá es el trabajo que CICIG está haciendo. Esto es un ejemplo del trabajo de CICIG y de Iván Velázquez. Porque si no hubiera sido por Iván Velázquez, esto no hubiera podido salir a flote, desde luego con el acompañamiento del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil. Pero es CICIG quien decide entrar a una investigación y ven que efectivamente se abre la puerta por el tema del despojo de tierras. Pero no solo es despojo de tierras. Este tipo de clanes normalmente despojan tierras, compran fincas para poder trasegar o guardar drogas. O revenderlas, como supuestamente fue en este caso. Es correcto. Y lo otro que hacen normalmente es propiciar las invasiones con campesinos en áreas del Estado para poder tener abrir rutas de narcotráfico o para tener pistas de aterrizaje. Es decir, es toda una estrategia que se desarrolla para que efectivamente se pueda trasegar tranquilamente en algunos de los casos. Y en otro de los casos es irse apoderando de la mayor cantidad de tierra, porque en esa medida también de alguna manera van ellos ampliando su campo industrial agrícola, que es lo que han hecho especialmente en el área de Zacapa y en el área del Oriente. Pero tampoco hay que descuidar la parte de Occidente, especialmente el área fronteriza, en donde el narcotráfico de igual manera que como sucede en el oriente del país, despojan, invaden, compran para poderse dedicar especialmente en esa área que es tan porosa. Eso me ha llamado la atención, Julio, porque ahora pues tenemos este caso de los Mendoza, que había sido bastante denunciado por los campesinos que estaban siendo afectados, pero el Estado no actuaba. Algunas denuncias similares se han visto en la franja transversal del norte, muchos campesinos que han sido afectados con la siembra de palma africana. ¿Podríamos pensar que las estrategias son las mismas o estamos pensando de que este tipo de negocios en el cual ahora se está acusando a la familia Mendoza, pues también son de conocimiento y de posesión de otras bandas criminales con otras estrategias, como tú bien mencionabas, pero que a la larga como guatemaltecos nos preocupa porque nos damos cuenta que el Estado nuevamente falla en otra función fundamental, que es la protección de la propiedad privada? Pero yo creo que hay algo que es fundamental entenderlo, Carmen, y es que el sistema de justicia del país es un sistema sumamente débil y las instituciones son altamente frágiles. Y entonces hoy dependemos del trabajo que haga CICIG. Si CICIG no hace el trabajo, básicamente el resto ya nadie no se puede. lo va a hacer. Nadie lo hace. Ahora, el problema es qué va a pasar cuando ya no esté CICIG. Eso es lo que los guatemaltecos tenemos que tener absoluta claridad para ver qué hacemos con la administración de justicia. Porque tampoco es solo de meter billete a las instituciones, es de tener un plan, un programa de corto, mediano y largo plazo para profesionalizar, tecnificar las instituciones. Y esa es una de las grandes debilidades del Estado, aparte de la ausencia que hay del mismo en todas estas áreas. Por ejemplo, Santa Cruz Barías. Tú vas a Santa Cruz Barías hoy, a Huehuetenango, y ya no vas a encontrar policía.
ya no vas a encontrar fiscalía y el juzgado de paz, la gente, creo que lo sacaron también el juzgado de paz y ahorita lo único que hay, creo que es un destacamento militar muy pequeño para el resguardo y seguridad de la población allá. Es decir, eso no se puede ni se debe de permitir. El Estado tiene que volver a ocupar todos esos espacios con todas las instituciones necesarias para el desarrollo del país. Pero ¿a qué atribuyes tú que esto no suceda? Por ejemplo, se tuvo la captura de Haroldo Mendoza. Bueno, fue todo un escándalo y aparentemente eso podría haber ayudado a tranquilizar a la población y que este tipo de delitos no se cometieran. Sin embargo, en apariencia, de acuerdo a las investigaciones, la familia Mendoza continuó haciendo de las suyas tranquilamente aún después de la captura de Haroldo Mendoza. Es decir, pareciera ser que solamente hay reacomodos, pero finalmente no se logra desarticular por completo y el Estado no asume su responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por debilidad o intencionalmente? Pero yo creo que es por ambas cosas. En algunos momentos por intencionalmente y en otros casos por una debilidad y una fragilidad espantosa que tienen. Ahora bien, el problema es que tú puedes descabezar cualquier organización criminal, pero los relevos están ahí. O sea, no, hay que desarticular todas las estructuras, pero el país está sumido en unos niveles de criminalidad y de corrupción tan grandes que se van a necesitar muchos, muchos años para que esto pueda mejorar en los años venideros. En el caso concreto de los Mendoza, con este nuevo golpe, ¿sí realmente estaríamos debilitando esa red criminal? ¿O podemos atenernos a que lo mismo va a pasar, vuelven a regenerarse y vuelve a operar con normalidad? Así es. Para desgracia nuestra, esa es una realidad. Es decir, son familias muy grandes, no son familias de 2, 3 hijos, son familias muy grandes, sumamente grandes, con sobrinos, y que de alguna manera casi todos se involucran en los negocios. Es decir, esa ha sido la constante en este tipo de organizaciones familiares, que en algunos casos se van cambiando por otro tipo de carteles que ya son mucho más dinámicos, en el que hay una interrelación distinta, ya no solo familiar, sino de amistad familiar y puramente profesional. O de negocios puramente, ¿verdad? Sí, como esa relación Mendoza-Lorenzana de la cual se hablaba tanto. Entonces yo creo que eso es un proceso muy largo, pero recordemos que no solo son los Mendoza en Guatemala. Claro. Ese es uno de los problemas del narcotráfico y de todo este tipo de delitos que se suceden. Hay muchos más personajes involucrados a nivel nacional que merecen ese mismo tratamiento y que la única forma de poder hacerlo es contando con el soporte de una institución como CICIG, que hoy por hoy pues es una institución que tiene el peso suficiente para iniciar estas investigaciones. La complejidad del caso me llama la atención, porque ya lo veíamos, una familia que se ha vinculado al narcotráfico, pero que posiblemente no se ha logrado comprobar este delito. Definitivamente. Pero sí se logró el despojo ilegal de tierras. Por el otro lado, contratista también del Estado, con lo cual también preocupa la penetración de ese dinero en el financiamiento de partidos políticos y en la compra de voluntades de los funcionarios públicos. Desde que yo me acuerdo, todos los partidos políticos en Guatemala de una u otra manera han recibido dinero de manera ilegal, de actividades ilegales. Y eso llega porque llega a los partidos políticos. Pero a ello podríamos atribuir la impunidad en que vivió esta familia durante tanto tiempo, al igual que los Lorenzana. De alguna manera sí. Yo creo que han sido grandes financistas de partidos políticos que en algún momento retribuyen esos favores con contratos en el propio Estado, más las prebendas y privilegios que se les puede dar, otorgándoles la protección necesaria para que sigan trabajando. Y mira, quiero decirte algo que es fundamental. Tú revisas cómo funciona el narcotráfico en Colombia, en México o en cualquier país del mundo. Ninguno funciona si no tiene el apoyo y el soporte de funcionarios, de políticos y de la sociedad en general. Claro. Es mentira que el narcotráfico pueda funcionar solo. Por eso, para el trasiego de armas, para el trasiego de drogas, se necesita tener en todos y cada uno de los países el soporte necesario, claro, para que efectivamente ese tránsito de drogas pueda darse, o ese lavado de dólares se pueda dar, o se puedan mantener esos carteles. Por lo tanto, este es un problema en el que está involucrada la sociedad. Y por eso es que
la estrategia de muchos cárteles y bandas criminales es justamente construir capital social, Es correcto. acercarse a la sociedad, acercarse a la municipalidad, acercarse incluso a las iglesias para ir construyendo esa red de simpatías que les permita al final tener cómplices que les faciliten operar. Vamos a irnos ahora a redes sociales, Julio, porque le hemos preguntado a nuestro público televidente, a nuestros seguidores, finalmente, ellos, ¿cuál piensan que son las prioridades del Estado? ¿Cuáles son esas prioridades que debe atender ahora que se ha dado pues, una red de nuevas capturas de la familia Mendoza? Vamos contigo, Pietro. Sí, Carmen, esa precisamente fue la pregunta que se planteó en redes sociales a la audiencia. ¿Ellos cuáles creen que son los retos que afrenta el Estado en este tipo de casos, en este tipo de capturas y en este tipo de investigaciones? Y esto es parte de los comentarios que nos han llegado al momento. Víctor nos dijo, caso Génesis, instaurar un orden social. Porque si bien es cierto que la sociedad necesita un mejor país, de nada sirve arreglarlo si la misma sociedad sigue siendo como lo es hasta ahora. Otro comentario es el de Alberto, que nos dice, se necesita un Estado con más presencia para el resguardo de la población y sobre todo cero corrupción de los funcionarios. Y un último comentario que vamos a leer ahora es el de Héctor, que nos dice, tenemos un Estado muy débil en el sector justicia, necesitamos presencia policial y jueces honestos. Lo que observamos, Carmen, en los comentarios de hoy es que se habla tanto de los operativos que se realizan como de los siguientes pasos necesarios para que se haga justicia en el país. Regresamos ahora con ustedes. Gracias, Pietro. Y sí, parece ser ahí la demanda o la opinión en cuanto a que el Estado necesita tener más presencia en estos lugares. El gran reto también va a ser volver a ganar la confianza y la simpatía de la población, porque en algunos lugares han sido expulsados precisamente porque se ha descubierto esas redes de corrupción y las personas piensan que el Estado es más bien parte de las bandas criminales, en el caso de algunas comisarías de la policía, y por eso es que los han expulsado en algunas ocasiones de manera violenta. ¿Cómo puede hacer el Estado para volver a llegar a reinstalarse si antes no pasa por un proceso donde vuelva a generar simpatías y a ganarse la confianza de la población? Eso es algo muy complicado. Sumamente complicado. Yo creo que una de las cosas que yo creo que hay que plantearle a la población y tenerlo y comenzar a hacer conciencia es en la importancia del respeto a la ley. Porque el problema es de irrespeto total a la ley. Nadie respeta absolutamente nada, especialmente en todas esas áreas que yo ya te comenté. Y creo que hay que volverlo a replantear. Es decir, y quien no cumpla con lo que la Constitución y las leyes establecen, con una investigación seria y con un debido proceso, meterlo a la cárcel y sentenciarlo. Es la única forma. Porque el mejor ejemplo uno lo ve, por ejemplo, en Colombia. Colombia tuvo una época en la que efectivamente el desorden y la anarquía era total en todas las áreas. Y llegó un presidente, sin mencionar apellidos ni nombres, y decidió cambiar el país con el apoyo de la Corte Suprema, de la Fiscalía, de la Policía, de los militares y de las organizaciones que propugnaban por una mejor Colombia. Y el resultado es, hoy es una mejor Colombia. Pero producto de ese compromiso compartido. De un compromiso compartido con la propia sociedad. Es decir, el gobierno tiene 4 años de duración, los presidentes son pasajeros. Ese es el otro gran problema. Los funcionarios de gobierno creen que ellos son permanentes. Permanentes son las instituciones. Los funcionarios de gobierno son pasajeros. Pueden cambiar, sí. Son pasajeros. Van a estar 2, 3, 4 años. Un presidente está 4 años y nunca más vuelve a ser presidente. Por lo tanto, hay que tener claridad absoluta en el tema estratégico político para ver hacia dónde se puede conducir el país. Eso es lo que tenemos que replantear. Julio, algo de lo cual no se ha mencionado mucho, pero me queda a mí la duda, sobre estas propiedades que fueron despojadas a los campesinos y luego fueron vendidas por un precio mucho mayor a una gremial de empresas que mencionaba el informe de CICIG, Forestal Ceibal y Forestal Chaclum. En este caso, la investigación termina hasta estas capturas y poder determinar la culpabilidad de los Mendoza. No. ¿Es realmente este par de empresas mencionadas ayer en el informe de la CICIG, son ellos víctimas o podrían ser parte también de este negocio? Y esa sería otra línea de investigación es otra de la línea CICIG. de investigación. Definitivamente, tiene que ser otra línea de investigación. Sobre todo tratándose de una gremial tan grande que uno pensaría cómo es posible que el grupo de abogados no se hayan podido percatar de lo que estaban comprando. Es decir, eso, hoy consejo para toda la ciudadanía guatemalteca, cuando tú compras una casa,
lo primero que tienes que hacer es chequear que efectivamente esa casa llene todos los requisitos que la ley exige para poderla comprar. Porque si no, vas a poder meterte en cualquier problema. Lo mismo sucede cuando uno compra una finca. Inclusive cuando vas a comprar un vehículo, tienes correcto. Ciertas claves ahí que tienes que revisar Tienes antes que chequear de adquirirlo. todo porque puede tener número de chasis o número de motor cambiado, y entonces es un vehículo robado que al final te lo van a quitar. Sí. Entonces, yo creo que eso es bien importante. Y los abogados, en ese sentido, tenemos que entender que no estamos en el siglo pasado, que este es otro siglo en el que efectivamente la globalización criminal también actúa y sabe actuar y saben hacer su trabajo bien. Y nosotros tenemos que estar un paso adelante, o por lo menos plantear nuestras dudas a nuestros clientes y decirles, miren, dejen que investiguemos a fondo, y aunque contratemos otra empresa para poder revisar toda esta información para que efectivamente ustedes compren sobre seguro. Es difícil pecar de inocentes, tal vez una persona particular, pero una corporación tan grande es Yo creo complicado. que hay que revisar qué pasó. Ahora, Julio, preocupa, en este caso, pues Fontierras tuvo una responsabilidad muy lamentable, muy preocupante. Pero también tenemos en Guatemala el tema del registro de la propiedad. Yo mencionaba el caso famoso aquel de la señora La Tarántula. Tú puedes pensar que tu casa está bien inscrita en el registro de la propiedad y de repente llega alguien y te saca casa. Simplemente porque se robaron los papeles, los alteraron y te dicen, no señor, aquí no, usted no es dueño de esta casa, aquí están los papeles. ¿Realmente se está atendiendo desde el gobierno el fortalecimiento de estas instituciones para evitar que esto suceda? Sí, el registro de la propiedad... en el registro de la propiedad tú puedes inmovilizar tu propiedad para que efectivamente no te suceda esto. Y hoy todo está digitalizado y ya han puesto mucho mayores controles para que efectivamente ya no vuelva a darse. No quiere decir que no puedas volver a suceder, que no se pueda dar fácilmente un tipo de despojo como los que se daban en esa época. Y déjame decirte, no era necesariamente un solo tipo de despojo en el que tú llegabas, engañabas, sacabas la papelería del registro y cambiabas nombres, etcétera, etcétera. No. Habían también asesinatos de por medio. Ah, sí, hubo. Por lo tanto por eso te digo, la sociedad guatemalteca es altamente vulnerable a muchos temas criminales, porque efectivamente pasó algo que no queremos entender. La criminalidad rebasó a todas las instituciones. Claro. Y tú lo tienes hoy, tú ves las maras, tú ves el narcotráfico, tú ves la trata de personas, el tráfico de migrantes, el trasiego de armas, el robo de vehículos, tienen niveles altísimos que no se logran controlar. Muchas las amenazas que nos aquejan. Sí. Y finalmente, porque ya tengo que cerrar y de manera muy rápida, ¿qué tan fácil consideras tú va a ser la recuperación de esas tierras por parte de las personas afectadas? No es tan fácil, porque yo creo que todo se tiene que comprobar conforme derecho. Pero aquí juega un papel importante el trabajo de investigación que hizo CICIG y los abogados que van a estar trabajando por parte de los campesinos que fueron despojados. Pero como te digo, no solo en esa área se da. Hay que revisar qué está pasando en Occidente, hay que revisar qué está pasando en la costa sur. En muchos otros lugares pasa lo mismo. O me vendés al precio que yo quiero, o te mato a ti, a tu familia, a tus hijos y a todo el mundo. Esa es la realidad en que estamos viviendo y ese es el trabajo que las autoridades hoy tienen que ir desarticulando, tienen que ir replanteando y revisando cómo hacer para entrarle a una criminalidad organizada que ya tiene un peso específico en la vida de este país. Ya está muy arraigado. Muchísimas gracias, Julio, por ayudarnos a hacer la lectura de este caso tan lamentable y tan preocupante que está afectando a nuestro país. Un problema más, un nuevo reto para el Estado. Gracias a usted por habernos acompañado en redes sociales, también haber participado. Volvemos ahora con nuestros compañeros a la mesa principal.